Y vamos juntos al libro de Nehemías, capítulo 2. Vamos a estudiar todo el capítulo esta noche y más o menos un resumen rápido de lo que vimos la semana pasada. Básicamente, el libro de Nehemías es esta historia de este hombre llamado Nehemías, que era un copero del rey de Persia, y cómo él, al enterarse de la realidad y de la situación de su nación, de Israel, él estando en Persia, se entristece y comienza a orar por esta situación para ver qué es lo que Dios va a hacer. Y él, siendo un copero, simplemente eso. O sea, a veces pensamos y vemos, los que hemos estudiado el libro, tú ya lo has leído a lo mejor, y dices, ¿qué tiene en común o qué tiene de relación un copero con una muralla? Y realmente no tiene nada. O sea, un copero no construye muros, pero te das cuenta que cuáles son los hombres que Dios usa, las personas que Dios utiliza, y muchas veces es como lo que Pablo dice en Corintios, que de lo necio y lo vil eligió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, un simple copero de un rey muy lejos de Israel es la persona que Dios va a traer para movilizar a un grupo de gente para restaurar los muros de esta ciudad que es tan importante. Entonces, vamos a leer el capítulo 2, los primeros 4 versículos de Nehemías, y comenzamos. Dice así: Aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo. Entonces, aquí encontramos, la semana pasada vimos que cuando Nehemías, este hombre, se entera de la situación, el reporte que le traen sus hermanos de Nehemías sobre la situación real de Jerusalén, él se entristece, pero comienza a orar. Y si te recuerdas, en el capítulo 1 decía que los eventos del capítulo 1 sucedieron en un mes que es el mes Quisleu de los judíos, que básicamente equivale al mes de noviembre, diciembre. Aquí vamos a darnos cuenta que ya es el mes de Nisan, que es marzo-abril. Entonces, lo que significa que Nehemías ha estado orando por esta situación aproximadamente 4 meses. 4 meses ha estado orando. De hecho, si lees el capítulo 1 en el verso 4, si no mal recuerdo, él dice que Nehemías comenzó a orar, y eso habla de que él permaneció orando por esta situación. Entonces, han transcurrido 4 meses. Él es el copero y está delante del rey de Persia, el rey Artajerjes. Y el rey notó algo distinto ese día en Nehemías, ¿no? Lo notó con tristeza. Y dice algo interesante, que cuando el rey Artajerjes vio a Nehemías y lo vio triste, que eso causó como temor en Nehemías. Y tú te preguntarás, ¿por qué habrá causado temor? Y es básicamente porque un copero o una persona que normalmente estaba delante de este tipo de reyes nunca podía estar triste delante de la presencia del rey. O sea, una persona que está triste o que tiene cara de sospechoso, es eso, es un sospechoso para el rey. Entonces era riesgoso realmente para Nehemías, y por eso se asustó, porque corro riesgo, o sea, estoy en peligro. O sea, el rey se dio cuenta que algo me está pasando y esto puede significar algo difícil para mí. O sea, es cosa de ver la historia de la humanidad y te vas a dar cuenta que muchos de estos reyes eran básicamente tiranos, que a cualquier movimiento sospechoso te cortaban la cabeza. Entonces Nehemías está triste, el rey se da cuenta y él da la razón.
si te fijas, él da la razón de su tristeza. Dice básicamente que él está triste porque la ciudad de donde está el sepulcro de sus padres básicamente está consumida por el fuego. O sea, Jerusalén está destruida. Si te fijas, en Nehemías vamos a aprender muchas cosas de cómo se ve un buen líder y buenos principios para aplicar en nuestra vida de liderazgo, de cosas, de cómo Dios, o cómo con la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios podemos abrazar las tareas que Dios pone por delante. Pero aquí vemos algo muy importante que es reverencia en Nehemías. Él actúa con reverencia delante del rey. Y básicamente él es también veraz en lo que le pasa. O sea, no trató como de ocultar la razón de su tristeza. Se acerca con reverencia al rey, pero también se acerca con veracidad. Le dice, la razón por la que estoy triste es esta. No oculta la información, no tapa la realidad. Y también lo hace personal. O sea, esta situación donde está el sepulcro de mis padres, que es Jerusalén, me tiene triste porque estoy involucrado con eso. O sea, no es gente extraña, hay un vínculo entre mi persona y esa es la tierra de mis padres. Acuérdate que Nehemías es un judío, pero es un judío que nació en Persia durante el exilio. Entonces, está vinculado personalmente a Israel, a Jerusalén específicamente, y todo eso como que se abre el corazón, o él abre su corazón con el rey. Decíamos la semana pasada que los coperos eran más que simplemente personas que le servían la comida al rey, eran personas de confianza. A veces los reyes le consultaban su opinión a sus coperos porque tenían ese privilegio, eran hombres y personas muy cercanas al rey. Ahora, es interesante que el rey le dice en el verso 4, ¿qué es lo que pides? ¿No? Y esa es la puerta abierta, la oportunidad. Nehemías ha estado orando por 4 meses, y si te recuerdas, la semana pasada, si alzas tantito tu mirada en el capítulo 1, el último versículo del capítulo 1, dice, en su oración de Nehemías, dice, haz prosperar hoy tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y dice, era yo entonces copero del rey. Entonces te das cuenta que desde un inicio Nehemías como que entendió que la posición en la cual Dios lo había colocado podría ser útil para los propósitos de Dios. Y comenzó a orar por este hombre, por una oportunidad a lo mejor delante del rey. Y es por eso que él entiende y la puerta se le abre y la oportunidad surge y básicamente es un milagro. Dios le abre la puerta a Nehemías para que él pueda exponer la situación. Si te fijas, no es Nehemías el que saca la situación como en la conversación. No es él como que manipulando y como que tratando de influir en el rey o sugiriéndole cosas sin ser tan explícito. No, él ha permanecido orando simplemente. Y confiando en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, que en algún momento determinado Dios pudiese abrir una puerta con el rey. Y el día llegó después de 4 meses de estar orando al respecto. Y eso es lo que vemos. Vemos que cuando Dios quiere hacer las cosas, Dios abre las puertas. Y tú no tienes que andar empujones. No tienes que andar forzando la puerta, o rompiendo la puerta, o rompiendo las ventanas para meterte a una situación en la cual tú quieres o yo quiero estar. Simplemente es orar al respecto y esperar los tiempos de Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué a veces oramos por cosas y no recibimos lo que pedimos, o no estamos viendo a lo mejor una respuesta conforme a lo que hemos estado pidiendo y a lo mejor lo que anhelamos. Muchas veces básicamente la respuesta es un no, pero muchas otras veces también la respuesta es todavía no. Y como decía Elizabeth Elliot, decía, si Dios no te lo dio hoy es porque hoy no lo necesitas. El día que tú lo necesitas, Dios te lo va a dar. Y este es el día que llegó para Nehemías
y la puerta se abrió, un milagro sucedió y el rey quiso saber y Dios lo llevó a tener esta conversación con este hombre. Ahora, imagínate, el rey le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que pides? Dice el verso 4. Lo primero que hace Nehemías dice, así que oré al Dios del cielo. Una oración súper breve, porque el rey te está mirando. ¿Cuánto puedes orar cuando el rey, tu jefe, te dice, a ver, ¿qué puedo hacer por ti? Dame una hora, dame una semana, rey, voy a ir a orar y ahorita vuelvo. No, él ya está orando 4 meses por esto. Pero en ese momento vuelve a orar. Es una oración breve. Y su breve oración no es una señal como de una oración improvisada, ya sabes, como que de repente pasó una situación y hoy me voy a poner a orar ahorita porque estoy en problemas. No es una oración improvisada, sino solo es una muestra de que para todo Nehemías quería depender de Dios. Esta oración breve está sostenida por una oración de 4 meses. No es primera vez que Nehemías está orando por esta situación. Pero aún en medio de esta situación y este momento crucial, Nehemías vuelve a orar por la situación. Brevemente, no sabemos exactamente qué le pidió. Le pidió gracia probablemente para decir, para hablar, para que el rey pueda entender. No sabemos, pero fue muy, muy breve. Entonces, creo que eso es importante. Son importantes cuando en nuestra vida de oración estamos orando constantemente por algo, pidiendo dirección, pidiendo que Dios abra ciertas puertas, pidiendo por lo que Dios le agrada, pidiendo por que sus planes se lleven a cabo, que Dios nos pueda utilizar para sus propósitos, como lo va a hacer con Nehemías. Pero también hay oraciones que son válidas, que son en el momento, que son momentos cruciales, que también podemos orar, y breves. No significa que Dios no nos va a oír. Ahora, es interesante porque en el verso 4 dice, así que oré al Dios del cielo. Esa misma frase aparece en el capítulo 1, verso 4, el Dios del cielo. Y vuelve aquí a hablar el Dios del cielo. Entonces, hay algo importante en Nehemías que es algo que podemos aprender de él, que Nehemías entendió en este momento que él no estaba solamente en este momento delante del rey de Persia, sino que también se dio cuenta y entendió que en este momento también estaba delante del Dios del universo. Y en ese momento él habló con Dios, oró. Y creo que es importante eso porque vamos a ver al final, cuando Nehemías le habla a los líderes de la nación, él reconoce que todo lo que está sucediendo es por la gracia y la providencia y el favor de Dios. Entonces, y me encanta Nehemías porque es un hombre de oración y también un hombre de acción. Pero sus acciones son un resultado de un hombre que sabe esperar los tiempos de Dios, que sabe esperar en la voluntad de Dios. No es nada más un hombre que está forcejeando las cosas para que se haga lo que él quiere. Entonces, el rey le dice, ¿en qué puedo ayudarte? Básicamente, él ora, él es un hombre que está orando y vuelve a orar y básicamente le pide algo al rey. Fíjate el verso 5 dice, y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces, otra vez, el cimiento de la vida de Nehemías es orar constantemente, siempre estar orando, orar en los tiempos cruciales también en ese tiempo. Pero aquí vemos algo que llama la atención, que es el carácter de Nehemías. Y esto es lo que queremos como que observar en qué tipo de personas son las que Dios va a utilizar, porque queremos aprender de eso. Lo primero que veo aquí en el carácter de Nehemías es que un hombre que tiene humildad, es un hombre humilde. Porque si te fijas en el verso 5, dice, si le place al rey. Y ves siempre como que esa actitud de humildad, de reverencia de Nehemías hacia su jefe, hacia su superior.
Y vemos eso, vemos que es importante mostrar reverencia ante los superiores que podamos tener. El que seamos creyentes, el que seamos discípulos de Jesús, se debe de ver en la manera en cómo nos tratamos unos a otros. Algo que nunca debemos olvidar y algo que la Biblia deja como que bien claro es la razón por la cual debemos demostrar amor y respeto hacia las otras personas, es porque esa persona está creada a la imagen y semejanza de Dios. Y esa es la razón principal por la cual cada ser humano, cada persona merece respeto y tiene una dignidad. Entonces, cada persona está creada a imagen y semejanza de Dios, eso ya de por sí merece respeto y honra, pero también Dios ha puesto a personas que están sobre nosotros. En tu trabajo, en el lugar donde estudias, en tu familia. Hay personas que no es que sean mejores que tú, pero tienen una responsabilidad, tienen un rol que ejercen cierta autoridad. Y Nehemías demuestra eso, demuestra respeto, demuestra reverencia hacia su superior. Otra cualidad que vemos en Nehemías es disponibilidad. Porque si te fijas, dice ahí en el verso 5, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, o sea, envíeme a mí. Estoy disponible, rey, para ir. Y disponibilidad es una cualidad que a veces escasea y no vas a encontrar mucho en personas con disponibilidad. Una definición de disponibilidad pudiese ser alguien que puede ser usado libremente. Y yo sé que en la mente, cuando dices alguien te usó, tiene a veces una connotación negativa. Te usaron, como que se aprovecharon de ti. Pero esa no es la connotación que la Biblia nos da de cuando Dios nos usa. No es como que Dios se aprovecha de nosotros, sino hablando de que podemos ser útiles en las manos de Dios para sus propósitos. Pero para poder ser útiles en sus manos, tenemos que estar disponibles para Dios. Si yo no quiero ir, si yo no estoy dispuesto o disponible para ir, o no tengo disponibilidad, ¿por qué Dios tendría que usarme? Si yo no quiero ir. Ahora, piensa otra vez en quién es este hombre. Nehemías no es un ingeniero, no es un constructor, tiene su vida hecha, tiene un muy, muy buen trabajo en Persia. Tiene su pensión asegurada para él y para sus hijos y para sus nietos seguramente. Entonces, ¿cuál es la necesidad de Nehemías de meterse en una bronca como esta? Problemas, tener que ir lejos, tener que estar en un lugar incómodo, tener que lidiar con gente difícil porque él ya más o menos tiene un panorama de la situación. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Estamos en cierta manera en nuestra zona de confort, de comodidad en la vida. Y muchas veces eso es un estorbo. Y no queremos como que movernos de una zona segura, porque si nos movemos de ahí va a implicar incomodidad, dificultad y muchas cosas que a lo mejor van a suceder, pero nos perdemos mucho. Nos perdemos mucho. Entonces, Nehemías nos muestra humildad, también nos muestra disponibilidad. ¿Estás disponible para Dios? ¿Estás disponible para hacer su voluntad? Y no me refiero como únicamente pensar en disponibilidad para Dios para, por ejemplo, servir en el ministerio, que puede ser, ¿no? Que Dios te llama a servirlo en la iglesia, servir a su iglesia. Necesita Dios personas disponibles. Pero significa más que eso, es servir a los propósitos de Dios en tu casa, servir a los propósitos de Dios en tu trabajo. O sea, Dios no solamente está interesado en lo que sucede en estas cuatro paredes, sino que lo que sucede en el mundo que te rodea. Y cómo tú y yo podemos encajar en el plan de Dios para que su voluntad se vea y se vea hermosa. Disponibilidad es un requisito. Tercera cosa que veo en la vida de Nehemías acá es diligencia. Diligencia. Porque fíjate en el verso 6, dice, entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él,
¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Entonces, vamos a ver, y esto no solamente lo vemos aquí, pero lo vemos a lo largo de todo el relato y de toda la misión que Nehemías va a llevar, que Nehemías fue un hombre diligente en la misión que él tuvo. Y diligencia, pudiésemos usar palabras como mostrar interés por algo. Diligencia tiene que ver también con mostrar esmero en lo que estás haciendo. También tiene que ver con ser eficaz y rapidez. Porque el rey enseguida le dice, ¿cuánto tiempo vas a tardar? ¿En cuánto vas a volver? Entonces, Nehemías tiene que ser diligente, tiene que ya haber pensado en la fecha de su retorno, en cuánto le va a implicar, cuánto tiempo va a llevar, porque básicamente el rey me está dando permiso temporal para ir y cumplir esto y regresar, ¿no? Volver. Para poder darle un día de retorno al rey, tienes que saber qué va a implicar la misión. Entonces, eso es ser diligente. A veces como cristianos nos falta un poco crecer en diligencia, en esmerarnos, en mostrar interés, en ser eficaces, en hacer las cosas bien y hacerlas bien a la primera. No, estos no son nuestros planes asiáticos de productividad. Tiene que ver con honrar a nuestro Dios. Tiene que ver con hacer las cosas para Él, hacerlas bien. Y creo que estas cosas las puedes aplicar donde quiera que estés. No solamente en el ministerio, sino en tu vida laboral, en todas las cosas, en tu vida económica. Ser diligente, mostrar interés, esmero, rapidez y eficacia en lo que Dios ha puesto en tus manos para hacer. Entonces le da una fecha, le dice, ok, no sabemos qué fecha le dio acá. Sabemos más adelante que se tardaron 52 días en levantar los muros, muy rápido, algo que no se había hecho en años. Lo levantaron en 52 días. Entonces, humildad, disponibilidad, diligencia. Y pensaba en esto, de envíame a mí, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás en involucrarte en cosas en las cuales tú sabes que no necesariamente tienes una habilidad para eso? O sea, ¿qué tiene que ver un copero con levantar muros? Y con organizar a una ciudad para trabajar en un proyecto de ingeniería. Muchas veces decimos, Dios no nos pone en cosas que no podemos soportar. Claro que sí. Dios no nos pone en tentaciones que no podemos soportar, pero Dios nos vive poniendo en situaciones que no podemos sobrellevar. Ese es el camino de la fe. Ve a los discípulos, cuántas veces Jesús los puso ante situaciones no difíciles, imposibles para ellos. Y la solución siempre estaba frente a sus narices, era Jesús. Y ellos, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Dónde vamos a buscar pan? No, mandemos a la gente para su casa. Y la solución estaba frente a ellos, era Jesús. Entonces Jesús nos pone muchísimas veces delante de cosas no fáciles, son difíciles, imposibles. Entonces muchas veces yo entiendo que Dios te ha dado dones y talentos y que los debes de usar. Pero vemos en la Biblia muchas personas haciendo cosas que regularmente no harían. ¿Y por qué Dios elige personas así para hacer cosas distintas? Para que el hombre no se lleve la gloria. Para que sea evidente de que Dios es el que está haciendo las cosas y no la brillantez o la inteligencia o no sé, lo que quieras de X persona. Pero estaríamos dispuestos nosotros a realmente involucrarnos en algo, a lo mejor en lo cual quizás no nos sentimos tan cómodos. Tendríamos la fe, y no solamente la fe, la obediencia, porque no se trata de hacer cosas por hacer, sino hacer cosas que Dios te manda a hacer. Pero hacerlas y confiar en Dios, en que Dios te dará lo que necesitas para hacer su voluntad. Entonces, cuando Él le dice, envíame a mí, yo creo que Nehemías tiene algo muy importante que todos debemos de tener cuando Dios nos pide hacer algo, y es convicción. Es la convicción que Dios pone. Que tú sabes y que a lo mejor no lo puedes explicar mucho, pero tú estás convencido, persuadido de que Dios te llamó a hacer eso. Y Dios te va a respaldar. O sea, siempre hablo porque es
lo que a mí me tocó vivir, pero cuando yo llegué a México yo estaba convencido de una sola cosa, de que Dios me llamó a plantar una iglesia en esta ciudad. ¿Cómo lo iba a hacer? No tenía la menor idea. ¿Conocía a alguien? No conocía a nadie aquí, no conocíamos absolutamente nadie en esta ciudad. Lo único que sabía tenía esa convicción de que Dios nos llamó aquí a mi esposa y a mí. Y eso es todo. Entonces, convicción de llamado. Y tienes que pedirle a Dios eso. Porque eso es lo que te va a sostener en los tiempos de prueba. Porque los obstáculos y las dificultades van a venir como vinieron para Nehemías. Pero si tú no estás seguro de que Dios te llamó a hacer eso, va a ser difícil, va a haber turbulencia en el vuelo. Versos 7 al 8. Dice, y le dije al rey, si le agrada al rey, otra vez te das cuenta, como reverencia, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. ¿Cuál es el plan de Nehemías? Necesito, rey, permisos, documentos. Necesito no solamente su palabra, rey, necesito los papeles, ¿no? Necesito permisos básicamente para transitar libremente de aquí hasta Judá. O sea, como una especie de salvoconducto para que nadie me moleste en el camino, para que si me dicen dónde vas, qué vas a hacer, aquí tengo el documento firmado por el rey, de que el rey de Persia, que es el monarca de toda esa región, incluido Judá en este momento, me dé la chance de moverme libremente. Nehemías sabe que va a haber oposición y van a haber obstáculos. Entonces, más vale tener un papel que diga, esto lo estoy haciendo con el beneplácito del rey. Entonces, papelitos, ¿para qué te quiero? Para eso, ¿no? Lo segundo que vemos que Nehemías tiene un plan es que no solamente pide documentos, sino que también pide materia prima. Materia prima. Entonces, chécate eso. Persia va a financiar esta obra. Entonces, cuando Dios quiere hacer las cosas, Él usa a cualquier persona. Va a usar a los persas para de su dinero y de sus recursos mandar a que la ciudad en Jerusalén sea restaurada, los muros. Pero lo importante de Nehemías en lo que estamos viendo, él como administrador de este plan y de esta misión, es que Nehemías sabe lo que necesita y sabe quién lo tiene. Necesito documentos de esta persona y necesito que esta persona me dé esto. Ya sabe quién tiene qué. Entonces te das cuenta que esos 4 meses que Nehemías estuvo orando, también él estuvo pensando en cómo llevar a la práctica, cómo plasmar este plan que Dios puso en su corazón. Es importante orar, lo más importante es orar, pero orar no está peleado con planificar. No está peleado esas dos cosas. Ahora, si solo planificamos y no oramos, estamos en problemas también. Puede ser un plan humano, pero Nehemías está orando y sabe qué necesita, sabe con quién hablar, sabe documentos de quién tiene que tener. Entonces, necesito un permiso para moverme, necesito materia prima. Nehemías sabe lo que necesita. Y creo que eso es otra cualidad que es importante para nosotros aprender y desarrollar, y es como ver cuáles son las necesidades anticipadamente. Si vas a hacer algo, si Dios te está moviendo a algo, no puedes improvisar en el mero momento, como, a ver, no sabía que esto podía suceder. Tienes que tratar de anticiparte a lo que puede llegar a suceder por si lo llegas a necesitar. Nehemías sabe que esto puede suceder y piensa como hacia futuro. Esto podrían preguntarme, esto pudiesen pedirme, este papel a lo mejor me lo pueden pedir. Entonces creo que es bueno tener un plan y ser organizados. Dios también bendice eso. Pero algo muy importante que no tenemos que quitar de escena es lo que dice él ahí al final del verso 8.
Dice, y el rey me lo concedió. ¿Pero por qué me lo concedió el rey? Dice, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Nehemías tiene muy claro que a lo mejor él puede tener el mejor plan, puede a lo mejor tener toda la disposición, pero si no tiene la gracia y el favor de Dios, nada va a suceder. Nada va a suceder. Entonces, preparación y planificación fueron importantes, pero la gracia de Dios es determinante. El favor de Dios. Y piensa en eso, en las cosas en las cuales a lo mejor estás haciendo o estás involucrado. ¿Es algo a lo cual Dios te llamó a hacer primero? ¿Has estado orando por eso? ¿Estás pasando por un momento donde sientes como que hay trabas, hay retrasos, se está prolongando esta espera por a lo mejor una situación que no está avanzando como tú quieres? Bueno, tienes que saber primero si Dios te llamó a hacer eso o no. Y si Dios te llamó a hacer eso, espera que Dios mueva las cosas y Dios abra las puertas y Dios convence a las personas y Dios te dé gracia delante de las personas que tienen un poder de decisión sobre lo que tú o lo que Dios te ha llamado a hacer. La gracia de Dios. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña pausa como un comentario paralelo, porque este momento, cuando el rey Artajerjes básicamente le da la autorización a Nehemías para ir y para reconstruir Jerusalén, restaurar las murallas, es un momento importante. Es el momento en el cual se está cumpliendo una profecía. En Daniel, capítulo 9, verso 25, ahí hay una profecía que Daniel escribió casi 100 años antes de este momento. Y habla, ahí está el texto, habla de que Dios da la fecha de cuando el Mesías príncipe iba a entrar en Jerusalén. Y dice que es desde que se dicte el decreto para que Jerusalén sea restaurada, hay que contar 69 semanas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ese capítulo? Las 69 semanas proféticas de Daniel. Bueno, a partir de aquí, del decreto de Artajerjes, de darle el permiso a Nehemías para ir y restaurar la ciudad de Jerusalén, comienza el temporizador. Y si tú sumas desde este momento, del 444 a.C., en marzo, y sumas las 69 semanas, que son 69 por 7, que son 7 años cada semana, te va a dar la fecha en la cual Jesús entró a Jerusalén, el domingo de Ramos. Entonces, es como información extra, gratis, no tuviste que pagar nada más. Pero este momento es importante por eso, porque es el cumplimiento de Daniel y es el inicio del temporizador para que Jesús entre a Jerusalén. Verso 9 al 10. Dice, fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Sanballat el horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. No solamente vemos que la gracia de Dios estaba actuando en favor de Nehemías, en que el rey le dio lo que pidió, los documentos para moverse, y también le dio la materia prima, sino que también el rey mandó una guardia, soldados. O sea, Nehemías viajó con protección militar hasta Judá. Ahora, vemos que empiezan a aparecer los primeros grupos que van a querer oponerse a la obra que Dios está haciendo. Vemos aquí ciertos nombres que tienes que familiarizarte, porque los capítulos que vienen van a ser personas que van a estar como que fastidiando a Nehemías y a la gente. Vemos a Sanballat, vemos a Tobías, y básicamente son personas que estaban ahí, que no querían que Israel y Judá progresara y que la voluntad de Dios se hiciese. Y esa es una realidad que también debemos de entender en los planes y propósitos de Dios. Y es que a pesar de que la voluntad de Dios es clara y Dios es muy evidente cuando nos está llamando a hacer algo y Él nos va a dar su gracia para hacer lo que Él nos llama a hacer, eso no significa que no va a haber oposición del enemigo,
Siempre va a haber oposición a la obra de Dios. Debiese de preocuparnos cuando no hay oposición. Debemos de esperar a la oposición a los planes de Dios. Pero la voluntad de Dios se hará, pero habrá oposición. Entonces no estamos diciendo que obedecer a Dios es fácil y que todos van a estar contentos. En tu vida personal ya habrás descubierto seguramente que cuando quieres obedecer a Dios, por alguna extraña razón empiezan las dificultades. Empiezan la gente que está estorbando, la gente que te quiere distraer. Cuando vas a sentarte a leer la Biblia, empieza a sonar el teléfono. Empiezan a llegarte los mensajes. Cualquier cosa, hasta lo más mínimo que quieras hacer para Dios, hay distracciones. Y si no permanecemos, si no nos enfocamos, si no entendemos nuestro llamado, va a ser fácil desanimarnos. Ok, te dije que cuando llegamos acá, Dios nos había convencido de que la razón por la cual yo me vine a este país era para plantar una iglesia aquí en Cancún. Pero el año 2003, no sé si sabrás, me expulsaron del país. Me expulsaron de México, sutilmente, ¿no? Con mucha delicadeza me dijeron que tenía 15 días para salir del país. La gente de migración. Por eso amo a los de migración. Y ese día, cuando me entregaron el documento o la respuesta de que me daban 15 días para irme de este país, como que mi mundo se derrumbó, se cayó. Porque yo estaba convencido de que Dios me había llamado acá. Y cuando te dicen, no solamente no te vamos a dar lo que tú pides, sino que te vamos a pedir caballerosamente que te vayas en 15 días de este país. Entonces, ¿qué es lo que te sostiene en ese momento? Cuando ves que las cosas, lo que tus ojos están viendo, no se están moviendo en la dirección en la que tú crees que Dios te llamó. ¿Vas a tirar la toalla? Pensé en eso. Dije, pues, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy a mi país. ¿Qué necesidad de estar aquí? ¿No? Pero no. Dios, ahí está lo que yo te decía hace un rato. Es la convicción del llamado. Algo que no puedes nada más tirarle un vaso de agua y se va a apagar. Es algo que está ahí. Y sí, es dificultades, oposición y todo lo que tú quieras, pero aquí estamos, 20 años después. Entonces, la obra de Dios se va a hacer a pesar de los obstáculos. Pero muchas veces es ahí donde vamos a demostrar hasta dónde estamos dispuestos a avanzar. Qué tan convencido estás de lo que Dios te está llamando y qué tan grande es tu Dios, ¿no? Por eso Nehemías dice, el Dios del cielo, el Dios del cielo. Sí hay un rey en Persia, pero hay un Dios que está, hay un rey que está sobre el rey de Persia. El Dios del cielo, el Dios del cielo. Él es el que nos da el favor. Entonces, verso 11 dice, llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. ¿Te das cuenta? Todo esto es, Dios está llamando a este hombre. No es un deseo nada más de Nehemías. Dios lo puso en su corazón. Dice, no llevaba conmigo ningún animal, excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar. Son diferentes locaciones de Jerusalén. Inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Qué vemos acá? Vemos que cuando llega Nehemías hace una inspección en terreno de la situación. Pero antes de hacer eso dice que él estuvo 3 días sin hacer nada. Y creo que es importante.
un tiempo para descansar, para enfocarse, probablemente para orar también. Después de recién de 3 días en que Nehemías llegó, él sale a terreno a inspeccionar la ciudad, a inspeccionar cómo está realmente la situación en la realidad. Te das cuenta que fue prudente y fue discreto. ¿Qué me refiero con eso? Que no anduvo diciendo lo que él venía a hacer. No contó ningún plan de lo que él tenía pensado, de lo que él había orado, de lo que Dios le había mostrado. Fue muy, muy prudente y muy, muy discreto. Creo que eso es importante. A veces antes de andar hablando es guardar silencio. Yo sé que es difícil en la generación en la que vivimos, donde a lo mejor si Nehemías hubiese sido otro, se están tomando selfies en la muralla, publicando todo. No. Hay momentos donde hay que guardar silencio y solo es entre tú y Dios. Antes de contar, antes de decir, necesitamos como que procesarlo en nuestro corazón. Por eso fue prudente y discreto. Y básicamente se tomó un tiempo para inspeccionar la ciudad, inspeccionar lo que estaba dañado. Y lo hizo personalmente, no mandó a alguien, fue él. Y creo que eso es importante. Es bueno saber cuál es la situación en terreno. Nehemías había escuchado hace 4 meses, ya yo creo que aquí son 6 meses, porque probablemente un viaje como este son 2 meses de viaje. Hace medio año Nehemías había oído el reporte de sus hermanos de cómo estaba la situación. Pero en este momento, cuando él ya está acá, él decide salir a caminar y lo hace de noche, cuando nadie está dando vueltas, está la gente dormida. Pero anda viendo, anda observando, seguramente también anda orando para dimensionar como que el daño, ¿no?, de la ciudad. La ciudad y la muralla está completamente destruida. Lo que ocurrió hace décadas antes se restauró el templo, ¿se acuerdan? Lo vimos en Esdras. Pero lo que le falta a la ciudad son las murallas, lo que protege a una ciudad. Eso estaba todo abandonado. Entonces Nehemías está como que observando, porque sabe que si va a hacer un buen trabajo de restaurar, necesita hacer una buena evaluación. Para poder dar una buena medicina necesitas tener el diagnóstico correcto. Entonces Nehemías está mirando, y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. A veces somos muy rápidos a actuar sin como que observar y pausar y orar y entender la situación. Hablamos muy rápidamente, le damos consejo a la gente sin entender cuál realmente es el problema de fondo. Entonces Nehemías inspecciona personalmente el terreno. No le habla, no le dice nada a nadie de lo que Dios ha puesto en su corazón todavía. Versos 17 y 18. Entonces les dije, ustedes ven la mala situación, dice, en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos, dice, en la buena obra. Finalmente, después de 3 días donde él descansó, después de una noche en la cual él anduvo mirando y procesando y viendo qué era lo necesario que se tenía que hacer, él comunica lo que se va a hacer, lo que Dios lo mandó a hacer. No fue como que, a ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Vamos a hacer una votación. No. Dios puso algo en el corazón de Nehemías. Ese es el plan que se va a seguir. No lo que cada quien opina. Pero para que la obra de Dios se lleve a cabo, todos tienen que participar y colaborar. Entonces Nehemías va a tener que animar e inspirar a estos hombres para hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Básicamente le cuenta a la gente, a los líderes, cómo el favor de Dios está actuando para que esto se pueda llevar a cabo. O sea, básicamente les dice, hermanos, o sea, Dios está de nuestro lado. Dios nos está dando su favor para esto que nos avergüenza de la situación de la ciudad,
pueda revertirse, pueda cambiar. Dios está de nuestro lado, pero tenemos que levantarnos y edificar nosotros. O sea, esto es muy importante, familia. O sea, Dios no actúa a través del vacío. Dios usa a personas como Nehemías y como estos hombres. Y si Dios quiere que su voluntad se haga, también te quiere usar a ti y a mí. Él puede usar al que quiera y su obra se va a hacer. El asunto es, ¿vas a participar tú o no? Porque si no participo yo, Dios va a buscar a otra persona. Pero su obra se va a hacer. Entonces, Él comunica las situaciones deplorables, pero esto puede revertirse. Pero para que esto pueda revertirse y restaurarse y cambiar la situación, tenemos que levantarnos y edificar. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Creo que los debe de haber animado oír a Nehemías todo lo que está sucediendo y todo lo que sucedió, como un rey de otra parte está ayudando a la misión que Dios tiene para este hombre y para esta ciudad. Ahora, versos 19 y 20, para terminar, dice, cuando se enteraron Sanballat, dice, el Horonita y Tobías, ya otra vez vuelven a aparecer. Dice, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Yo les respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Ahí está otra vez. Toda obra de Dios va a enfrentar oposición. Y generalmente el primer intento es como de desanimarte. Dice que lo primero que hicieron fue, se burlaron y nos despreciaron. Y a veces eso nos duele porque nos pega en el ego. Se burlaron de ti. No vas a poder nunca vas a cambiar. Siempre vas a ser igual. No. Sí, la cosa va a cambiar. Porque Dios va a hacer las cosas. Dios nos dará éxito en la misión que Él nos pidió hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la perspectiva correcta. Porque mucha gente te va a decir, no se puede. Siempre se ha hecho así. No van a poder, no tienen lo que necesitan. O después te van a meter miedo. Dice, oye, ustedes están yendo en contra del rey. Ya no es solamente como que desanimarte, sino es meterte miedo. Estás haciendo algo ilegal. Los expertos dicen lo contrario. No, la obra de Dios se va a hacer. Pero otra vez, es Dios y su llamado. Eso es lo que tenemos, esa es la perspectiva correcta. ¿A qué nos llamó Dios? Entonces, ya que Dios es Dios en los cielos y en la tierra, ¿qué me está llamando a ser Dios hoy? ¿O qué te está llamando a ser Dios hoy a ti? Es el mismo Dios de Nehemías. Y como te habrás dado cuenta, en el mundo en el que vivimos hay muchas cosas y muchas vidas y muchas familias que necesitan ser restauradas. El asunto es, ¿estás disponible para que Dios pueda usarte o usarnos? Hay 4 preguntas que quiero que pienses que te pueden ayudar si oras. Y si oras buscando como lo hizo Nehemías. Señor, ¿en qué puedo ser útil? A lo mejor te pueden ayudar a tener claridad sobre algún propósito para tu vida. La primera pregunta que te puedes hacer es, ¿qué es bueno que podemos celebrar, proteger y promover? ¿Qué es bueno que podemos celebrar, proteger y promover? Creo que como cristianos debemos de ser reconocidos como personas que celebran, protegen y promueven cosas buenas. No solamente es en contra de qué estamos, a veces somos conocidos solamente por lo que estamos en contra, pero ¿qué cosas buenas podemos celebrar, proteger y promover? Segunda pregunta, ¿qué falta que podamos aportar? ¿Qué falta que podamos aportar? En este mundo Dios no solamente nos puso para consumir, sino para crear, para traer soluciones a necesidades reales.
No estamos en este mundo simplemente para vivir aquí y aprovecharnos de todo, sino que también estamos en este mundo para administrar la creación de Dios. Y eso implica ver qué aportes podemos hacer en el lugar donde tú estás, en el trabajo donde estás, con la gente que te rodeas. ¿Qué aporte podemos hacer a sus vidas? ¿Qué aporte podemos hacer a esta ciudad? Tercera pregunta. ¿Qué mal podemos oponernos y resistir? ¿Qué mal podemos oponernos y resistir? Cristianos importantes en la historia de la iglesia fueron cristianos que supieron decirle no al mal. Hoy en día a veces los cristianos somos, no voy a hacer nada que me pueda meter en problemas. No voy a hacer nada que me pueda meter en una situación incómoda. Entonces, ¿qué mal podemos oponernos y resistir? Estos últimos meses he estado leyendo mucho de la historia de la iglesia y lo he comentado en otras ocasiones, pero una de las cosas que más me impactó es que durante el Imperio Romano, los romanos cometieron y hacían una cosa que se llamaba infanticidio. Y es básicamente era abandonar a muchos niños a morir, sobre todo mujeres, niñas que nacían. Los romanos no veían con buenos ojos a las mujeres y cuando nacían mujeres a veces las abandonaban en el bosque y se venían los animales y se las comían. Eso comenzó a cambiar cuando los cristianos entendieron que esa maldad tenía que resistirse. Y había algo bueno que se podía proteger, que era la vida de un recién nacido. Y estas familias cristianas comenzaron a acoger a estas niñas que eran abandonadas en los bosques y las adoptaron. Y resultó que con los años, los romanos o los ciudadanos, los soldados del Imperio Romano empezaron a tener problemas para casarse, porque no había muchas mujeres. Pero las familias que tenían mujeres eran las familias de los cristianos, de mujeres que habían rescatado del infanticidio. Entonces, si tú estudias, y ese es el problema con muchos de nosotros, yo incluido, que desconocemos mucho de nuestra historia como iglesia cristiana en 2000 años. Y como cristianos, hombres y mujeres, marcaron una diferencia en 2000 años de historia. Y lo que hoy tú y yo como que disfrutamos de lo que se conoce como la cultura occidental, lo que vivimos es gran influencia del mundo cristiano. El respeto a la mujer, el tener en alta estima el matrimonio, son puras ideas cristianas de Occidente, no son ideas orientales. Entonces, volviendo a esto, ¿qué mal podemos oponernos y resistir? Y lo último, 4, y que tiene que ver a lo mejor más con la historia también de Nehemías, de una muralla rota, es ¿qué está roto que podemos restaurar? ¿Qué está roto que podemos restaurar? Si hay algo que vemos en la Biblia es que Dios ama cuando algo es restaurado. Dios se deleita en cuando algo que está roto, Él lo arregla, Él lo restaura. Vidas, matrimonios, familias, muchas cosas. Entonces piensa en eso y ora como Nehemías. Siempre va a haber mucha necesidad. No se trata de salir voy a salvar al mundo. No, tú no puedes salvar al mundo. Pero puedes hacer algo donde Dios te puso. Puedes orar. Y como Nehemías, a ver, Señor, pon una convicción en mi corazón. ¿Qué está roto que puedo ser útil para tus manos para que tú puedas hacer algo al respecto en ese lugar?